Shalom, bendiciones, bendiciones. Estamos contentos de estar en una semana más en nuestra jornada de aprendizaje. Estamos considerando el contexto cultural del primer siglo y llevamos varias semanas viendo lo que es el judaísmo del segundo templo. La semana pasada exploramos un poquito acerca de lo que eran los saduceos, considerando las fuentes primarias como la de Filón y algunas otras que encontramos dentro de los recursos, y pudimos ver los rasgos característicos de los saduceos, pudimos entender un poquito mejor la interacción de Yeshua con ellos. Hoy, esta semana, vamos a hablar acerca de los fariseos, ya que como vimos la semana pasada, a Josefo nos habla que había tres corrientes principales. Había más, pero las tres principales, que eran los saduceos, los fariseos y los esenios, o la comunidad de Qumran. Mucha gente hoy en día está regresando un argumento, y ese argumento lleva un objetivo. Y el argumento es que mucha de la doctrina o muchos de los puntos que tenía Yeshua y que tenía Juan el Bautista se asemejaban más a los esenios que a los fariseos y que a los saduceos. Entonces mucha gente hoy está trayendo el argumento de que Yeshua se alineaba más a los esenios, y Juan el Bautista estaba en el desierto, traía la ropa que vestía y lo que comía y cómo él ministraba en el desierto cerca del Jordán. Todos estos argumentos están saliendo a la luz para darnos a entender después, oiga bien para dónde va esto, para darnos a entender que realmente el calendario que seguía Yeshua no era el calendario oficial en Jerusalén, sino él seguía el calendario de la comunidad esenia, de los esenios, que viene siendo el calendario del Qumran, que se desarrolló más adelante y que tomó como base el calendario de Noé. Así es que hoy está saliendo el argumento de que Yeshua estaba más alineado a la doctrina esenia para, en un futuro no muy lejano, decir Yeshua seguía el calendario del Qumran. Por lo tanto, nosotros como seguidores del Mesías ya no vamos a seguir el calendario judío, sino el calendario de Qumran. ¿Okay? Por ahí va el argumento. Así es que yo lo he escuchado ya bastantes veces en estos días en el mundo de habla inglés. En el mundo de habla inglés que se está moviendo este argumento, pero sabemos que no va a tardar mucho en llegar al mundo hispano, en decir no, Yeshua era esenio, y por eso, de hecho, hay un canal. Yo estaba viendo un video ayer o antier, creo, y le dije a mi esposa, interesante lo que está hablando, este es un canal muy famoso. No voy a decir el nombre porque usted va a ir corriendo a ver el video, pero es un canal muy famoso de un maestro que siempre trata de estar refutando constantemente muchas de las enseñanzas, especialmente el primer siglo, y él habla, y yo sé que mucha gente ya lo está escuchando. Él habla acerca de que Yeshua era más esenio que nada. O sea, ya por ese lado de un antimisionero va a llegar la enseñanza, se va a meter, y como va a ser algo que entra dentro de la agenda de muchos, de decir, bueno, ahora tenemos un argumento más del por qué estamos usando el calendario de Qumran basado en el libro de Enoch y en el libro de Hazer, pues ahora tenemos un argumento de peso. Por eso estamos estudiando lo que era saduceos la semana pasada, esta semana los fariseos, y la próxima semana vamos a estar hablando acerca de los celotes, pero eventualmente vamos a llegar a los esenios y vamos a darnos cuenta de varias cositas. Así es que espero que se quede conmigo en esta hora que tenemos para estudiar, y vamos a estar considerando varios recursos por aquí. Así es que vamos a empezar. Dice aquí los fariseos. Los fariseos. El nombre de los fariseos deriva del hebreo y significa separados. Esto es lo que significa fariseo, que estaban separados. Y enfatiza su intenso compromiso con la Torá y su estricta observancia. Esto los diferenciaba de los paganos y de los otros judíos menos piadosos. Creían que ellos eran los verdaderos santos. Por ejemplo, Filipenses 3, del 4 al 6, donde Pablo dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, y en cuanto a la ley, en cuanto a la Torá, soy fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la Torá, hallado irreprensible. Quiero que usted sepa que estas palabras son de Pablo y está hablándole a la carta a los filipenses, que está por el año 50-60. O sea que esto no es después de su conversión. Está hablando unos 20 y tantos años después de su conversión, y él está diciendo, en cuanto a fariseos de fariseos y en cuanto a la observancia de la Torá, soy irreprensible. Porque mucha gente dice, no, Pablo fue el precursor del cristianismo y él impulsó el cristianismo, pero una persona que está impulsando el cristianismo no se puede decir a sí mismo que en cuanto a observar la Torá soy irreprensible, no tengo tacha. Ese era el pensamiento de los fariseos. Dice aquí, creían que el camino hacia la liberación de Dios del dominio extranjero era la observancia comprometida de la Torá. Ellos creían que si Dios iba a mandar un libertador y Dios los iba a librar, iba a venir a través de la observancia comprometida de la Torá. Aunque algunos eran sacerdotes, la mayoría no pertenecía a la aristocracia ni al sacerdocio. Solo unos cuantos eran sacerdotes. Los demás eran parte de saduceos. Sino estos eran el laicado, el pueblo normal. A la clase eran parte de la clase media alta. Eran pocos y apoyaban activamente a la sinagoga. Eran muy populares, salvo entre las clases altas, porque no los podían ver los saduceos. Se unían y formaban pequeñas sociedades en las que vivían y estudiaban. Probablemente se originaron antes del año 135 antes de la era común, a partir de los Hasidim o los llamados fuera. Los fariseos, a diferencia de los saduceos, aceptaban todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento como escritura, y estaban más abiertos a las nuevas ideas teológicas que se encontraban en los escritos posteriores. Algunas de estas ideas eran la resurrección de los muertos, la inmortalidad del alma, la angelología, el juicio, la recompensa y el castigo eterno, la recompensa y el castigo eternos, y la esperanza de un Mesías. Muchas de estas cosas en las cuales los saduceos no creían, especialmente la inmortalidad del alma, la angelología, no creían en ángeles ni en demonios, el juicio y la recompensa y el castigo, y la esperanza de un Mesías, como vimos la semana pasada. Ese era uno de los problemas. Y era una de las cosas que aún los discípulos le dijeron al Cohen que estaba con los saduceos, que Dios había levantado a ese Yeshua que había muerto, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra, haciéndolo el príncipe y salvador para dar perdón a los pueblos, a su pueblo. ¿Se acuerda? Dice, desarrollaron un sistema de tradición oral para interpretar la Torá o la Halajá. Identificaron 613 mandamientos en la Torá que los judíos debían cumplir, 248 leyes positivas y 365 leyes negativas. A continuación, se dedicaron a interpretar estas leyes junto con miles de otras para garantizar que no se infringiera la ley. Esto es interesante porque dice que no se infringiera la ley. Le moví algo. Mucha gente dice, no, es que eso es fariseo, eso es rabínico. Pero no nos ponemos a pensar. No nos ponemos a pensar que muchas veces no estamos viendo que aun cuando nosotros decimos hay 613 mandamientos, 248 positivos, 365 negativos, no estamos considerando que eso es parte de la enseñanza, rabínica, ¿ok? Entonces, algo para considerar. Su sistema, seguimos leyendo por aquí, su sistema, ¿dónde estoy? Ok. Que estoy moviendo aquí varias cosas, pero ok, aquí está. Dice, su sistema se basaba en las tradiciones de famosos rabinos. Esta era la halajá. Esta halajá era una interpretación y comentario de la ley. Desarrollaron tradiciones que enseñaban que esta ley oral también fue dada a Moisés
y se transmitió a través de sus sucesivas generaciones. Bueno, esto era lo que enseñaban, pero ya nosotros vimos, la semana pasada vimos, y se lo voy a volver a enseñar, cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 18, la visita de Jethro, y después vemos que en el versículo 13, cuando está viendo Jethro lo que hace, cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Y respondió Moisés a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos. Aquí vimos que si ponemos aquí la palabra estatuto, nos va a salir a Huk, lo que son los Hukim. Le doy a conocer los Hukim. ¿Qué es un Hukim? Un Hukim es algo que declaró Dios y que no se puede cambiar. Por ejemplo, Jucat Pesach. Este es el reglamento de Pesach, que nadie lo puede cambiar. Por ejemplo, el Jucat de la vaca roja, que muchas veces no entendemos, pero es un Jucat. Se tiene que llevar a cabo así y nadie lo puede cambiar. Y de esa manera hay muchos Hukims. Entonces dice aquí, les doy a conocer los Hukim de Dios y les doy a conocer sus Toratai, su Torah, sus enseñanzas. El contenido de la Torah, el contenido de lo que se enseña. Entonces, cuando el pueblo venía con preguntas, Moisés le daba a conocer los estatutos, los Hukim, y le daba a conocer la Torah. El suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Enséñales los Hukim, los estatutos, los Torot, las enseñanzas de la Torah, y hazles saber el Derek, hazles saber el camino, la conducta, el modo, la halajá en que deben de andar. Y esta palabra halak es la palabra halak. Aquí está, mire. Y hazle saber el derek, la conducta en la que deben halak. Aquí se lo voy a poner. Y de ahí es donde viene halajá. Y ahí es donde se desarrolla a andar. Aquí le voy a poner volumen para que usted lo escuche. Halaj. De donde viene halajá, ¿ve? Halaj. Y si vemos por aquí, dice andar, llevar, enviar. Diccionario: andar, comportarse, actuar. Hebreo español. Dice desvanecerse, llevar, caminar. No creía que lo habría. Entonces, este es donde nosotros encontramos el antecedente para lo que estamos leyendo en el documento que dice la halajá, que fue lo que esta halajá era una interpretación y comentario de la Torá. Desarrollaron tradiciones que enseñaban que esta ley oral también fue dada a Moisés y se transmitió a través de sucesivas generaciones. De hecho, el Pirkei Avot, cuando nosotros leemos el Pirkei Avot, el primer capítulo, que es la sabiduría judía, está establecido que de Dios pasó a Moisés la enseñanza, de Moisés pasó a Josué y a los 70 ancianos, y de los 70 ancianos pasaron a los descendientes hasta las generaciones sucesivas, hasta que fuera escrito en el documento de la Mishnah. El Pirkei Avot es parte de la halajá. Si usted lo consigue, esta es parte del Mishneh Torah. Este es uno de los tomos. Y si usted ve aquí, dice Pirkei Avot, que esta es la sabiduría. Y aquí en el Pirkei Avot, en el capítulo 1 de este documento, es donde se enseña, que mucha gente no cree, por cierto, pero se enseña que pasó de Moisés, fue pasando
hacia las futuras descendencias de Moisés a Josué, de Josué a los 70 ancianos y después fue pasando hacia las futuras generaciones. Pero aquí estamos viendo entonces de dónde viene todo esto. Así es que vamos a regresar por aquí. En el siglo II después de la era común, esta ley oral fue escrita como la Mishnah y luego modificada y ampliada. Los escribas y juristas estudiaban estas leyes y aplicaban las interpretaciones. Este sistema continuo de interpretación significaba que los fariseos eran la secta más flexible. Oiga bien, los fariseos eran la secta más flexible, ya que evaluaban constantemente la Torá con respecto a su contexto. Muy contrario a lo que nos enseñan muchas veces, porque decimos, no, los fariseos eran los más estrictos, que siempre estaban ahí, eran los más flexibles, porque constantemente estaban revisando, y por eso es que vemos todo lo que encontramos en la Mishnah, de las diferentes generaciones, lo que encontramos en el Talmud, los comentarios a la Mishnah, en las diferentes generaciones. Por eso es que encontramos que el Talmud más grande no es el de Jerusalén. ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué el de Jerusalén, el Talmud es más pequeño? En volumen, cuando usted compra el Talmud de Jerusalén, son menos tomos, es más chiquito, es más conciso. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Hasta que me puse a indagar y me di cuenta de que el Talmud de Babilonia se desarrolló en la dispersión, donde es más difícil cumplir la Torá, en donde tuvieron que hacer más cosas para asegurarse que la Torá siempre fue llevar a una observancia. Entonces se desarrolló un conjunto más grande porque aplica a la diáspora, pues es el que más estudia aún dentro del judaísmo, porque pues en Jerusalén todo el mundo es santo. Le pongo un ejemplo: en Jerusalén, ¿quién no guarda Shabbat hoy en día? En Jerusalén, después de las 3 de la tarde, los negocios empiezan a cerrar. No tienes la tentación de que vas a salir a comprar. No tienes muchas cosas. ¿Por qué? Porque es más fácil. En Jerusalén puedes guardar mejor las fiestas. En Jerusalén tú te vas a encontrar con que hay carnicerías, hay de todo, puedes comer kosher. Pero en la diáspora es más difícil. Entonces, cuando se desarrolló el Talmud, que es las enseñanzas de la Mishnah, en una tierra que no es Israel, en un lugar que no es Israel, pues ahora se desarrolló más ampliamente, porque había más cosas que agregar estando en la dispersión que estando ahí. Entonces, en Israel, sean observantes o no de Shabbat, de Torah, ellos guardan Shabbat. Usted va a encontrar con mucha gente que no sigue Torah, pero está guardando Shabbat. El viernes de la tarde tiene su kippah, tiene su sidur y está haciendo oraciones y no guarda Torah. ¿Okay? Pero ahí está. Esa es la cultura de Jerusalén. Ahora, no quiere decir que todo en Jerusalén es perfecto. También encontramos de repente una que otra cosita, pero eso no es el grueso de la población. Y mucha gente, como ahora en los atentados de octubre, los lamentables atentados, mucha gente decía, pero mira, pues estaban haciendo fiesta y estaban haciendo esto y estaban haciendo lo otro. Sí, pero esa era una parte de un pueblo que no guarda Torah, que no se apega a las leyes de la Torah, y eso no representa a todo Israel. Lamentablemente hoy en Israel, en Jerusalén, hay de todo. Hay de todo. Pero así como hay de todo, también hay que ver que en Israel el Shabbat es diferente. Shabbat es diferente a como lo vemos ahora. El Shabbat, nadie va a trabajar en sábado porque todo el mundo, sea judío o no sea judío, sabe que hay que guardar el Shabbat. Ok, vamos a seguir por acá porque el tema es los fariseos. Los fariseos se distinguían porque creían que las leyes de Moisés relativas a la pureza ritual eran obligatorias para todos los judíos, no solo para los Kohanim, los sacerdotes. De ahí que tengan sentido las numerosas controversias entre Yeshua y los fariseos sobre la comunión en la mesa, la observancia del Shabbat y otros aspectos en los que se había desarrollado la compleja ley oral. Políticamente, eran más conservadores o eran los más tranquilos de todas las facetas que había. No disfrutaban de la dominación romana de Israel, pero no hicieron nada al respecto. Su elevada visión de la soberanía de Dios creía que Roma era el juicio de Dios sobre la nación.
Sin embargo, hacia la época de la rebelión contra Roma, algunos se sintieron inducidos a apoyar a los celotes. En general, el pueblo respetaba a los fariseos por su estricta observancia de la Torá. Como en todos los partidos, había fariseos buenos y había fariseos malos. Hoy en día hay cristianos buenos, hay cristianos malos. Hay gente de raíces buenos, hay gente de raíces hebreas buenos y hay gente de raíces hebreas malos. Si es que los fariseos no eran la excepción. Había buenos y había malos. Había buenos y malos dentro de la secta. Desde la perspectiva cristiana, en los evangelios, los buenos incluían aquellos como Nicodemo. Juan 3 del 1 al 8. Dice que llegó Nicodemo. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, lo reconoce como maestro. Sabemos que has venido de Dios, que eres un mensajero de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Yeshua y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí empieza el intercambio en donde le dice: ¿cómo un hombre viejo puede entrar al vientre de su madre? Y Yeshua le dice: bueno, ¿no eres tú maestro de la ley? Y no sabes estas cosas, como diciendo, deberías saber un poquito más para ser un maestro de la ley. Ese es el intercambio que tienen. Después lo vemos en capítulo 7, versículo 50. Capítulo 7, versículo 50. Déjenme ir por acá un momento porque... capítulo 7, versículo 50 dice: Nicodemo, el que había venido a Yeshua antes y que era uno de ellos, les dijo. Vamos a ver aquí para estudiar un poquito más esto. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que se le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Estaban discutiendo qué podían hacer con Yeshua. Él era parte de los fariseos. Juan capítulo 19, versículo 39. Nicodemo, el que antes había venido a Yeshua de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras, cuando ellos van a sepultar a Yeshua. Y también estaba José de Arimatea, Marcos capítulo 15, versículo 43. Vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio. Acuérdense, cuando vemos concilio, estamos viendo que es Sanedrín. ¿Ok? Es porque me está saliendo para acá, pero... José de Arimatea, prominente del concilio. Y aquí vamos a ver la palabra concilio. Concilio, miembro del consejo. No me lo está dando, pero un miembro de un cuerpo que sirve una capacidad administrativa, quizás se refiere al Sanedrín. José de Arimatea era parte del Sanedrín. Eran hombres devotos que buscaban, los fariseos eran hombres devotos que buscaban agradar a Dios y se convirtieron en creyentes. Entre los malos estaban los que sucumbieron a los peligros del legalismo y antepusieron la apariencia de observar una ley a su propósito, agradar a Dios. Por ejemplo, Mateo 23 del 1 al 39, cuando Yeshua denuncia a los escribas y fariseos. Y que en su discurso Yeshua está diciendo: entonces Yeshua habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hacer y observar todo lo que os digan. Oiga, aún así, aunque eran los malos, Yeshua está diciendo: de modo que hacer y observar todo lo que os digan. O sea, todo lo que ellos te digan, hazlo y obsérvalo, porque son maestros de la ley. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. O sea, ellos enseñaban una cosa y iban y hacían otra cosa. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos
por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. ¿Qué hacía esta gente? Mucha gente hoy en día se pregunta, ¿y en el tiempo de Yeshua se observaba la filacteria? Aquí está su respuesta, sí. Pero lo que hacían los fariseos es que en lugar de tener la cajita normal, cuadradita, la mandaban a hacer más grande. Casi que le quedara en la cabeza, la mandaban a hacer más grande para ser vistos. Y los flecos se alargaban los tzitzit, se los alargaban más grande para ser vistos. O sea, quiere decir que esta gente no hacía las cosas para agradar a Dios, sino hacía las cosas para ser vistos. Mira, yo tengo tefilín, yo tengo aquí mi filacteria, mi tefilín, y entre más grande, entre más grandota se me vea la cabeza, mejor. Entre más grande los tzitzit. Pero realmente no era que el tzitzit no le recordaba que había que guardar los mandamientos, sino era apariencia nada más, lo que está diciendo aquí Yeshua. Dice, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Su función o su deseo no era ir a la sinagoga, sino estar en el primer lugar de la sinagoga. Y los saludos, aman los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. La palabra rabí es maestro. Pero vosotros no os dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Este es un versículo que si no lo entendemos, déjenme leer la segunda parte y se lo explico. Porque luego el 9 dice, y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni os dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, el Mesías. Este versículo, si no lo entendemos, mucha gente dice, no, es que mismo Yeshua dijo que nadie te llame rabí, que nadie te llame maestro, que nadie te llame padre, pero está en el contexto de que si tú tienes el deseo de que alguien te llame maestro para ser reconocido, no dejes que te llamen maestro. Porque uno es vuestro maestro, el que está uno es vuestro padre, el que está en los cielos, y uno es vuestro maestro, el que está en la tierra, que es Yeshua, que te está enseñando con su carácter, con su humildad, a no buscar el reconocimiento de la gente. Esas palabras de Yeshua tienen un contexto, y eso no quiere decir que tú no puedes llamar maestro, tú no puedes llamar rabí, que quiere decir maestro, a alguien. Porque mucha gente cuando nos escucha hablar y decir nuestro maestro Rico Cortés, no, ustedes son idólatras porque Yeshua mismo dijo, a nadie llames maestro porque uno es vuestro maestro, el que está en los cielos. Pero está sacando un versículo fuera de su contexto, porque el problema es que estos fariseos amaban pararse en las calles y amaban que se les dijeran maestro, rabí, 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 pero su actitud y su forma de vivir, lo que ellos enseñaban, por eso Yeshua dice, hagan todo lo que ellos les digan, perfecto, hagan todo lo que les enseñen, pero no imiten su conducta, porque ellos dicen y no hacen. A ellos les gusta atar cargas pesadas en la gente, pero a ellos no les gusta mover ni un dedo. A ellos les gusta decir, hay que orar todos los días, levántese todos los días y oren, pero ellos no oran. A ellos les gusta, hay que dar diezmos, hay que dar ofrendas, pero ellos no lo hacen. Así es que todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan como ellos. Ahora entendemos un poquito más porque cuando sacamos un versículo fuera de su contexto, aún estudiando la escritura en su raíz original, como muchos dicen, seguimos sacando textos de contexto, porque ese texto no tiene nada que ver con que tú llames a alguien maestro, sino la actitud de la persona que quiere ser llamada maestro. Hoy en día vemos muchos, no, yo soy maestro, yo soy maestro, yo soy maestro. Yo por eso siempre le digo a la gente, yo soy estudiante, después soy maestro. Porque si el deseo de mi corazón es ser estudiante y seguir siendo estudiante, pues me voy a esforzar por ser un buen estudiante y después voy a compartir lo que aprendo, y eso no necesariamente me va a hacer un maestro, pero voy a enseñar lo que estoy aprendiendo. Pero mi intención primaria, la intención de mi corazón, esa siempre seguirá siendo la de ser un estudiante. Yo nunca voy a dejar de aprender. Yo siempre le digo al Eterno y le digo a mi esposa, si el Eterno me concede vida, si el Eterno me concede fuerza, si el Eterno me concede salud, y si el Eterno me concede llegar a los 120 años, yo quiero estar a los 120 años en una sillita con un libro,
seguir estudiando y seguir aprendiendo. Así ya esté bien viejito, así ya esté con mis nietos, bisnietos, pero yo quiero seguir estudiando. Hasta el último aliento de vida quiero seguir estudiando, porque soy un estudiante. Pero hay mucha gente hoy en día que en lugar de ser reconocida como un estudiante, quieren ser conocidos como maestros. A eso es a lo que se refiere Yeshua, a los fariseos. Dice aquí, se paraban, vamos a leer otra vez aquí, porque todo este es el contexto para llegar a esa parte. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, son los maestros, de modo que hacer y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Aquí la filacteria es el tefilín, objeto que se usa en la cabeza y el brazo durante la oración. El objeto consiste en una especie de caja que contiene versículos de la escritura, la filacteria, y alargan los flecos de sus mantos. La palabra fleco es tzitzit. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y aman los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí, maestros. Pero vosotros no os dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos sois vuestros hermanos. Y no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que llamen receptores, porque uno es vuestro preceptor, el Mesías. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Si nosotros terminamos de leer la parte que se refiere todo este pasaje, y no solo el versículo, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con el orgullo. No te enorgullezcas, cualquiera que se enorgullezca será humillado, así como los fariseos. Cualquiera que se humille será ensalzado. Por lo tanto, tú no dejes que te llamen maestro, mejor sé un hermano, aunque tú seas un maestro. Espero que tenga sentido esa parte, porque ese es uno de los versículos que más se usa para decir, no, la Biblia dice que a nadie llames maestro. Lucas 11 del 37 al 52. Este otro pasaje también vamos a verlo. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y Yeshua entró y se sentó a la mesa. Cuando el fariseo vio esto, se sorprendió de que Yeshua no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Aquí está la cosa, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiadlo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y maldad. Aquí vamos a descubrir otra vez algo. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Dad más bien lo que está dentro, como obra de caridad, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda, y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debías haber practicado sin descuidar lo otro. Fíjese que aunque esta parte es interesante, porque aunque la menta, la ruda y toda clase de hortaliza, todo lo que crecía en la tierra, no estaba dentro del diezmo. Aquí Yeshua no está condenando. Vamos a ver algo interesante, porque decimos, los fariseos dieron interpretación a través de la ley oral. Bueno, el diezmo tenía que ver con los 7 productos de la tierra de Israel. Y el ganado, obvio. Entonces, se daba diezmo del campo. Cereal, cebada, el trigo, centeno, los 7 productos. ¿Okay? Y eran los árboles. Las uvas, los dátiles, las olivas. Entonces, después se vino desarrollando a través de la interpretación de los mandamientos, que todo lo que creciera en la tierra se debía diezmar. Aquí vemos algo interesante, porque Yeshua dice, era necesario hacer esto, practicar la justicia, la bondad, sin dejar
de diezmar lo que ustedes están diezmando. Yeshua no está condenando, hey, eso no está en la Torá, ustedes le añadieron, ¿por qué obligan a la gente a diezmar esto? No, Yeshua no está diciendo eso. Yeshua les dice, ustedes diezman la menta, la ruda y toda clase de hortaliza, quiere decir calabaza, papa, todo lo que crece en la tierra, ustedes lo están diezmando. Pero han pasado por alto la justicia y el amor de Dios. Necesario era que hicieran justicia y amor sin dejar de diezmar lo que están haciendo. Ahora que se lo expliqué, vamos a leerlo y a ver si ahora lo entiende. Mas hay de vosotros, fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto, la justicia y el amor, esto es lo que debías haber practicado sin descuidar lo otro. Levítico 27:30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Pero fíjese lo interesante, porque Levítico no nos dice qué, solo dice todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es el diezmo. Pero Levítico se queda ahí, todo lo que... Ahora, ¿quién decide qué se diezma y qué no se diezma? Cuando la gente decía, yo sembré zanahorias, ¿tengo que diezmar? Pues ellos venían, como vimos en Éxodo 18, ellos venían con Moisés o con los designados de Moisés y ellos decían, oye, tengo una pregunta, yo sembré en mi campo zanahorias, ¿tengo que diezmar de esas zanahorias? Y ellos decían, ellos se ponían de acuerdo ahí y decían, bueno, la interpretación es todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es diezmo. Estás dentro de la tierra de Jerusalén, tu campo, la cosecha es parte de la tierra, tú tienes que traer diezmo. Y así se fue desarrollando todo esto. Cuando Yeshua está con ellos, Yeshua no está condenando porque estaban diezmando algo que la Torá no era específico, pero les está condenando que no hacían justicia y que no tenían el amor de Dios. Seguí leyendo por aquí. ¡Ay de vosotros, fariseos! Porque amáis los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en la plaza. Ve que aquí no, Lucas no está hablando de maestro o padre o rabí, sino dice los saludos respetuosos. Entonces queda claro que el rabí era un saludo de respeto, porque el doctor Lucas dice, y los saludos respetuosos en las plazas. ¡Ay de vosotros! Porque sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Y él le dijo, hay también de vosotros. Se me había olvidado, pero también ustedes. Hay también de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de los dedos. Hay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas, y fueron vuestros padres quienes los mataron. De modo que sois testigos y aprobáis las acciones de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Porque por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. Ok, vamos a regresar aquí. Al igual que Nicodemo, la historia de redención de Pablo es la de un fariseo que se encuentra a Yeshua y se convierte en un gran misionero. Algunos de los judaizantes con los que debatió la Torá en el concilio de Jerusalén eran compañeros fariseos con una perspectiva diferente. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torá de Moisés. El judaísmo rabínico que continuó después del cristianismo y que sigue establecido hoy en día es básicamente fariseo. Lo que le llevo diciendo muchas veces. Que el judaísmo rabínico de hoy en día no es el judaísmo del segundo templo, pero la columna vertebral y la base del judaísmo rabínico es el judaísmo del segundo templo, que viene de los fariseos, que se convirtieron más adelante en lo que conocemos como los rabinos. Okay, esto es del libro... ¿cuál es el libro este? No me acuerdo.
Vamos a ver si está hasta el final. No, no lo tengo. Ahorita se lo busco y le digo cuál es el libro. Pero vamos a leer. Vamos a leer esta notita. Esta notita es la traducción de este libro que se llama Sectas judías de la era del Nuevo Testamento por Wes Randall. Tiene un artículo aquí que dice: capítulo 2. Los fariseos, los ganadores y los que siguen siendo los campeones. Todo eso yo se lo traduje aquí. Espero que me haya salido. Sí, aquí está. Todo esto aquí lo vamos a leer. Ese es el capítulo 2. Ya no sé si voy para arriba o para abajo. Ok. Fariseos, el vencedor y aún campeón. Por la literatura del Nuevo Testamento sabemos mucho sobre el partido predominante dentro del judaísmo. Este grupo se llamaban los fariseos. Eran los escribas y eruditos que pertenecían a las filas de esta conocida mayoría religiosa, que afirmaban que sus pretensiones de verdad y autoridad espiritual se remontaban a Moisés. Los fariseos probablemente se desarrollaron a partir de los primeros Hasidim. A partir de ellos, el judaísmo ha generado gran parte de la tradición rabínica moderna. Este ha sido el punto de vista históricamente aceptado, aunque existen otras opiniones. Hasta hace poco, los eruditos hablaban con facilidad de un judaísmo normativo, como si el judaísmo rabínico y sus antecedentes fueran siempre la expresión dominante y auténtica del judaísmo. En este comentario, el Shea Cohen presenta una interpretación alternativa. Él dice: para el creyente, el judaísmo rabínico es el judaísmo normativo, y los rabinos siempre estuvieron en el centro de la historia judía. Para el historiador, sin embargo, los rabinos y el periodo rabínico se convierten en entidades significativas solo después del año 70. Todavía se acepta ampliamente que el judaísmo rabínico representa el judaísmo normativo. Resulta irónico que los fariseos, que con el tiempo se convirtieron en la corriente principal reconocida del judaísmo normativo, fueran en su momento una secta disruptiva dentro del ámbito más amplio de la religión judía. Porque ya vimos que había más de uno. Habían los saduceos, fariseos, esenios, celotes. Ellos eran uno más. Aunque mucho antes del periodo investigado en ese trabajo, es probable que los fariseos estuvieran implicados en la división entre los Hasidim y los asmoneanos. Todo esto ya se relata hasta el periodo macabeo. En ese momento, cuando los fariseos comienzan a desempeñar un papel distintivo en el registro histórico, según la reconstrucción habitual de los acontecimientos, son los Hasidim que rompieron con Juan Hircano, y una explicación del nombre fariseo, que en hebreo es perushim, el arameo perisayá, separatistas, lo deriva de esta separación o retirada de la alianza asmoneana. No se debe sugerir que los fariseos fueran la influencia exclusiva sobre los judíos modernos. Sin embargo, el judaísmo tal y como se practica en la actualidad se ha visto muy influido por los genes teológicos de los fariseos. Como tal, es lamentable que la palabra fariseísmo se haya convertido en un término negativo. Esto coloca una inferencia negativa sobre el judaísmo en general. La naturaleza peyorativa de este nombre antaño honrado se ha deteriorado hasta el punto de ser incluido en el Royals College Treasurers como sinónimo apropiado de hipocresía. Oiga bien lo que leímos, porque dice que la palabra fariseo no es denigrante como hoy en día. Es que ustedes se han convertido en fariseos. No, sino era un privilegio, porque los fariseos eran maestros de la ley, eran piadosos, eran aquellos que se apegaban a vivir de una manera estricta de acuerdo a la Torá. Entonces, esa palabra con el tiempo se adquirió una naturaleza peyorativa y que ahora es conocido como hipocresía. No, es que tú eres muy fariseo, eres muy hipócrita. Pero antes de decirle eres muy fariseo, eres muy observante de la Torá, eres muy apegado a Dios, eres muy fiel a Dios. Ve cómo va evolucionando un término de algo que significaba algo. Ahora es completamente lo contrario. Ahora si a ti te dicen fariseo, eres hipócrita, eres esto, eres lo otro. Pero realmente si te dicen fariseo, porque observas la Torá, es algo bueno.
Y así se ha ido observando, así se ha ido cambiando. Lo mismo que la palabra judaizante. No, ahí vienen los judaizantes. Bueno, en el principio judaizante no significaba lo que ahora significa. Porque ahora judaizante es aquel que te quiere llevar a conocer las instrucciones de Dios para que tengas una vida buena, una vida agradable, una vida de bendición. Eso ya eres judaizante. Más sin embargo, hay muchas cosas dentro de los sistemas que pudiéramos decir, eso es judaizante, como por ejemplo pedir el diezmo. Los judíos pedían el diezmo. El bautismo, los judíos hacían inmersión. Entonces hay muchas cosas que el sistema tradicional practica que pudiéramos decir, eso es muy judaizante. Pero como se relaciona con la observancia de la Torá, entonces es más fácil decir, no, esos son judaizantes. Pero no ver todas las prácticas que tú tienes en tu sistema. Como cristiano, tú tienes muchas cosas que son que vienen de los judíos y te estás convirtiendo en judaizante. Cuando tú tomas un micrófono y estás pidiendo el diezmo semanalmente, tú estás judaizando porque estás pidiendo el diezmo. Cuando tú le estás diciendo hay que hacer una inmersión, hay que hacer un bautismo, estás judaizando a tu congregación. Pero como se desconoce el término y se desconoce cómo ha ido evolucionando negativamente, ahora cualquiera, no, ese ya, ¿qué le pasó? No, ese se volvió judío, se fue con los judaizantes. ¿Qué le pasó al pastor Carlos? No, se volvió judío, se fue con los judaizantes. No me lo contaron, yo lo escuché. Eso no es una anécdota, fue algo real. A mí me dijeron que me había ido con los judaizantes, me había convertido en judío. Yo no soy judío ni de apellido, así es que ahí se la dejo. Yo le he tenido que explicar a mucha gente, mira, a ti te han dicho que soy judío, ¿verdad? No soy judío, ni de apellido, ni de color de piel, ni de nacionalidad. Soy mexicano, sigo siendo mexicano, soy morenito, piel canela, creo en Yeshua, creo en Jesús, pero amo las instrucciones de Dios. Porque me han identificado, me han puesto un target aquí grandotote de judío y judaizante. Está bien, yo puedo vivir con él, no hay problema. Ok, entonces vamos a seguir leyendo por aquí. Es un término que es el sinónimo para hipocresía. El abrasivo diálogo entre Yeshua y varios fariseos parece ser la fuente de la mayoría de las actitudes despectivas contra los fariseos. Los comentarios incendiarios contenidos en el Nuevo Testamento no son el único forraje para degradar ciertas formas de fariseísmo. Los fariseos no estuvieron exentos de críticas a manos de fuentes judías. El Talmud presenta su propio juicio contra la hipocresía entre los fariseos. No es casualidad que este tipo de fariseo aparezca como el primero en la lista de 7, oiga bien, 7 tipos de fariseos en el Talmud. Así es que ahora la pregunta es, ¿cuál de los 7 somos? Porque había 7. En el tiempo de Yeshua había 7, había varias escuelas de pensamiento, pero había 2 principales. Estaba la escuela de Shammai y la escuela de Giliel. Dentro de esas 2 escuelas grandes había 7 diferentes tipos de fariseísmo. Ahora nos metimos en problemas porque hablar de fariseos no solamente decir, esos son fariseos. ¿De qué escuela? ¿De qué faceta? ¿Qué creían? ¿Ve por qué hay que estudiar? ¿Ve por qué hay que estudiar antes de abrir la boca? Porque cuando después nos encontramos con información, nos damos cuenta de que estamos hablando por parte de la ignorancia, algo que no sabemos. Yo por eso, hoy en día, si de algo tengo cuidado es que si no sé algo, usted me va a ver bien calladito, porque yo no quiero opinar. Y que al rato me presenten una información en donde yo tenga que decir, estaba mal, o hacerme loco como que si nada hubiera pasado. Prefiero estar calladito. Así es que dice aquí, el Talmud, no es casualidad que este tipo de fariseos aparezca como el primero en la lista de 7 tipos de fariseos en el Talmud. En el discurso de Yeshua en Mateo, este tipo de fariseos también aparece al principio de su polémica contra los fariseos. Parece que en el mundo de los sabios había personajes negativos cuyas palabras no se correspondían con sus actos. Estos eran los disimuladores. Ese era uno de los tipos. El que disimulaba.
Bueno, solo quería esta partecita. Un fariseo disimulador supondría que si un hombre se estuviera ahogando, su salvador tendría que quitarse las filacterias antes de saltar para salvarlo. O que era mejor mirar al cielo y tropezar y caer antes que mirar a una mujer. Y el dicho favorito de alguien, así sería: dame un mandamiento y lo cumpliré. Este era el disimulador. Si alguien se estaba ahogando, el que iba a brincar a la fosa a salvarlo, tenía que quitarse su tefilín, tenía que ponerlo ahí con mucho cuidadito y tenía que, entonces, para mientras ya se había ahogado el pobre. Imagínate lo que estás ahí haciendo la oración, quitándole. Espérate, ahí voy. No, aguanta. Déjalo guardo aquí. No, ya voy, ya voy. Ese era el disimulador. También dice, era mejor mirar al cielo y tropezar antes que mirar a una mujer. Eran los que llevaban al extremo. Ahora estamos viendo rasgos de los fariseos. La crítica de los sabios contra este tipo negativo de fariseo eran idénticas a las de Yeshua contra los fariseos. Yeshua declaró 7 veces: ay de vosotros, fariseos. En el Talmud se enumeran 7 tipos de fariseos y 5 de ellos eran hipócritas. Ahora vaya y vea el discurso de Yeshua, porque dice 7 veces: ay de vosotros, fariseos. Había 7 tipos de fariseos, 5 de ellos eran hipócritas. Si es que cuando nosotros leemos donde nosotros leímos aquí, pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ahora ya sabemos quién era esta audiencia. Al menos eran 5 de las 7 facetas de fariseos a las que les está hablando, porque esto utiliza la palabra hipócrita. Lo mismo que estamos encontrando creo que era aquí las notas, ya. 5 de ellos eran hipócritas, lo que nos dice el Talmud. Es injusto. Me hacen una pregunta. Ok, voy a contestar esa pregunta. Entonces, la actitud que tenían, la actitud que tenían los fariseos de preferir voltear al cielo y tropezar antes de ver a una mujer, entonces quiere decir que su actitud no estaba en que tenían un espíritu que habían de dominio propio, porque ellos preferían voltear al cielo y no le importaba si había piedras, dañarse, antes de decir: no puedo mirar a la mujer porque voy a pecar. Ahora, eso quiere decir que yo puedo ver a la mujer. Entonces, si tú no tienes ese dominio propio, pues opta por la por la actitud del fariseo. Mejor voltea al cielo y tropiézate contra lo que esté en la tienda, pero no peques. Broma. No, pero por eso dentro de la sabiduría judía, ellos dicen: lo más difícil que tiene el hombre para dominar es su espíritu. Si tú, su espíritu, ya me puse aquí. Lo más difícil que tiene el hombre de dominar es la vista. Por eso Yeshua dijo: si tu ojo te da ocasión de pecar, sácatelo. Mire la actitud de Yeshua, porque él decía: sácatelo. Es mejor entrar con un ojo que irte con los dos al infierno. Y Yeshua dice: sácatelo bien así. ¿Quién en sus sentidos se va a sacar un ojo? Es una actitud totalmente extremista. Pero realmente la enseñanza es: aprende a dominar tu ojo. No sácalo. Saca el ojo malo, pero aprende a dominar. Aprende a dominar el ojo. Que tu ojo sea bueno. Si tú dominas la vista, tú vas a dominar todo lo demás. Y lo que a nosotros como hombres nos cuesta es dominar la vista. Entonces, si nosotros trabajamos en ello, no tenemos que tener la actitud de: miro para el cielo. Y de repente te fuiste
no romperte los dientes por ahí. O lo que vemos muchas veces en la calle. ¿Qué es lo que vemos? Que lo primero que se desvía de un hombre, yo lo he experimentado con mi esposa en la tienda muchas veces y lo he compartido muchas veces. Lo primero que se desvía en la vista de un hombre es el cuello, se le hace casi como de Chucky, el muñeco diabólico, así de que... Los fariseos optaban por decir, voy a tomar una medida extrema. Voy a mirar al cielo. Si viene una mujer, miro para el cielo. Prefiero tropezarme, pero no pecar. Entonces, 5 de ellos eran hipócritas. Es injusto relegar la posición de los fariseos a una de deshonor. Con demasiada frecuencia, esto ocurre como resultado de la exposición a siglos de antisemitismo y retórica retorcida. Se puede suponer que los fariseos estaban motivados por intenciones honestas de adherirse a los más altos ideales bíblicos. Deseaban satisfacer los requisitos de la Torá en la mayor medida posible. El compromiso era un modo de existencia inaceptable. Josefo informa que había una cierta secta de hombres judíos que valoraban mucho por la habilidad exacta que tenían en la ley de sus padres y hacían creer a los hombres que eran muy favorecidos por Dios. La conformidad con las normas moisaicas era la única alternativa para el fariseo comprometido. Esa tendencia al legalismo preparó el escenario para el conflicto del Nuevo Testamento entre Yeshua y los fariseos. Sin embargo, los fariseos no eran malvados, no eran sinvergüenzas, no eran divisivos como algunos los habrían retratado. Incluso Yeshua dio otro punto de vista que normalmente es pasado por alto por los cristianos gentiles. Sin embargo, Yeshua tenía cosas positivas que decir sobre los fariseos. Era consciente de que en el mundo de los fariseos había cierto grado de hipocresía, pero al mismo tiempo también Yeshua era consciente de los aspectos positivos de los fariseos. En otras palabras, había una ambigüedad intencionada en su uso de la palabra fariseo. También dijo, los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Por lo tanto, todo lo que os manden, guardarlo y hacedlo, pero no hagáis vosotros según sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23, 2 y 3. Aquí hacía una clara distinción entre los tipos negativos de los fariseos y el resto de los fariseos. Hablaba de los fariseos en general, pero insertaba en su discurso la polémica que encontramos en las fuentes talmúdicas contra los tipos negativos de los fariseos. La ley de Moisés y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés. No fueron despreciados. La ley de Moisés y los fariseos que se sentaban en la cátedra de Moisés no fueron despreciados por Yeshua. Yeshua apoyaba el valor de la Biblia hebrea y los valores de los líderes de Israel. Lo que rechazaba era el pecado de la arrogancia y la hipocresía, y dijo a sus discípulos, no penséis que he venido a destruir la Torá o los profetas. No he venido para destruir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cualquiera pues que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Al insistir que sus discípulos consideraran y superaran la forma de la piedad exhibida por los fariseos, Yeshua parecía presentar una visión de la ley y de los doctores de la ley, de una manera que a menudo ha sido rechazada por los cristianos gentiles. Algunos se burlaban de los fariseos como si no tuvieran características buenas. Esta es obviamente una visión falsa a la luz del hecho de que Yeshua identificó el valor de sus intenciones, incluso cuando sus intenciones no coincidían con sus acciones. Su falta de coherencia en el comportamiento solo sirve para demostrar que eran iguales a otros seres humanos imperfectos, así como usted y yo, que muchas veces decimos amar a Dios, pero actuamos de una manera como si no lo amáramos. A la luz de la perspectiva extremadamente negativa dada sobre los fariseos en la literatura antigua del Nuevo Testamento y entre los cristianos gentiles modernos, es intrigante considerar la siguiente cita.
con la advertencia de que este escritor no tiene ninguna razón para dudar de su exactitud ni ningún método para identificar su veracidad. La cita es esta. Es interesante observar que en todo lo que se dice contra el judaísmo rabínico, en las obras de los padres de la iglesia, no hay una sola acusación de hipocresía contra los sabios. Para aquel entonces, parece ser que este tipo de hipocresía ya no existía. Bien, porque el enfoque farisaico se había convertido en algo común, bien por la victoria de la escuela de Hillel. Eso es interesante que los padres de la iglesia cristiana o católica, en las obras contra el judaísmo rabínico, no hablan de hipocresía en contra de los sabios. Entonces ahora estamos viendo que era en un tiempo cuando Yeshua estaba, porque había 5 de los 7 tipos de fariseos que eran hipócritas. Cuando el templo es destruido y queda solamente una faceta, que son los fariseos, los maestros, que se convierten en rabinos, cuando viene Hipólito, Justino Mártir, cuando viene todos estos padres de la iglesia, no hablan que ellos fueran hipócritas en contra del judaísmo rabínico. Interesante. Los fariseos eran combatidos por los saduceos, aborrecidos por los judíos esenios de la época, reprendidos por el Talmud y por Yeshua. Sin embargo, estos hombres estaban sumamente comprometidos con su fe. Este entendimiento debería reconocerse en cada contraste, conflicto, diálogo o debate entre judíos modernos y cristianos gentiles modernos. Las escenas de la crucifixión de Hollywood y las presentaciones antisemitas de la pasión sugieren enormes multitudes de un número incalculable de fariseos enfurecidos pidiendo la muerte de Yeshua. Estas recreaciones son exageradas. La historia de la iglesia ha demostrado su propensión a exagerar la participación judía en las escenas finales de la vida de Yeshua. La historia moderna ha mostrado los resultados de esa exageración. El antisemitismo sigue vivo entre los cristianos gentiles. Las antiguas acusaciones de desidio que se han lanzado repetidamente contra el pueblo judío no se sostienen a la luz de la investigación objetiva de las pruebas del Nuevo Testamento. El pensamiento popular ha caracterizado abiertamente la muerte de Yeshua como un pecado nacional judío, no solo de los fariseos, sino de todo el pueblo de Israel. Se ha hecho creer que las masas judías odiaban a Yeshua y llegaron a un consenso pidiendo su muerte. De hecho, la muerte del Mesías fue una conspiración de un pequeño número de líderes judíos. Tal vez la conspiración no incluyó más que una parte del Sanedrín y algunos de los alguaciles o policías del templo que fueron enviados con Judas para arrestar a Yeshua. Vale la pena recordar que fue arrestado bajo el manto de la oscuridad y el escabullo a un juicio simulado con un grupo selecto de falsos testigos. Según todos los registros del Nuevo Testamento, el secreto era de vital importancia para los conspiradores. Las multitudes de partidarios judíos que alabaron a Yeshua en el día de recibimiento, conocido como Domingo de Ramos, no se volvieron contra él el Viernes Santo. El autor es judío y él escribe Viernes Santo. Yeshua fue golpeado, juzgado, condenado y ejecutado a las 9 de la mañana. El judío medio de la calle no se enteró de la conspiración para matar a Yeshua hasta que ya estaba crucificado, muerto y enterrado. Porque era día de Pesaj y la mayoría estaban preocupados en el Cordero de Pesaj, en las oraciones del templo. Así es que el judío promedio se enteró hasta que murió, ya fue sepultado y ahora ese fue el maestro Yeshua. Interesante, ¿va? Por cierto, en América, en Estados Unidos de América, se está levantando una propuesta de ley para que usted vea que esto no se quedó ahí y no se ha quedado en los círculos religiosos. Se está levantando una propuesta de ley para eliminar todo el documento llamado o conocido como Nuevo Testamento por alegaciones de que el Nuevo Testamento es un documento que incita al antisemitismo. Por lo mismo que estamos viendo. Y por la ignorancia de muchos de los líderes políticos que no entienden este tipo de cosas. Ahora, yo tengo una pregunta seria.
Déjeme tomar un poquito de agua porque le voy a hacer esta pregunta. Esta es una propuesta de ley. Eliminar el Nuevo Testamento. Se va, se acaba. ¿Qué pasaría si el día de mañana, en 1 año, 2 años, 5, 10 años, no sé yo, qué pasaría si esta propuesta es propuesta? ¿Qué pasaría? Si esta propuesta se llega a convertir en ley, que no creo que pase y no creo que suceda, pero oiga bien lo que le voy a decir. ¿Qué pasaría si esta propuesta se llega a aprobar y el único documento válido para el cristiano es el Nuevo Testamento y de repente desapareció? ¿Qué documento tienes, cristiano? Porque se va a ir, se acabó. Ojo, vuelvo a decir, no creo que pase, creo que suceda. No creo que suceda. Pero si el único documento que tú reconoces como válido, porque el Antiguo Testamento es la ley y esa fue cumplida por el Mesías, y lo que nosotros tenemos ahora como el documento que rige tu sistema de fe y que se llama Nuevo Testamento, que está aquí. Nuevo Testamento, esta parte de la Biblia. Si de repente este documento es antisemita y se fue, desapareció, ¿qué te queda para validar tu fe como fundamento sólido? ¿Qué te queda? Porque por muchos años tú has dicho que es el documento que es el fundamento de tu fe. Ahora ya no lo tienes. ¿Qué va a pasar? Ponte a pensar. Porque si esta loquera que hay aquí en Estados Unidos escala y de repente se va el Nuevo Testamento, pues más vale que tengas buenos argumentos para todos los feligreses a los que les has dicho que es el único documento que sostiene tu fe. Porque se va, se fue. Ahora, estoy hablando loqueras, no me hagas caso. Yo estoy hablando aquí loqueras, una propuesta loca que se ha puesto por ahí, que yo creo que no va a llegar a ningún lado, se va a morir, dentro de un par de tiempo se va a morir. Se va a ir. Pero si se está moviendo dentro de Estados Unidos, que no te extrañe que de repente esta loquera pase a los países a los países hispanos también y salga con la loquera de que no, también hay que quitarlo de aquí, que ya no tenga validez. Prepárate, hermano cristiano, porque si no tienes Nuevo Testamento, ¿qué tienes? Para ponerse a pensar, se los dejo de tarea. Ya me voy, se los dejo de tarea. Así es que en lo que se refiere a esta investigación, la exagerada implicación farisea queda en entredicho por el reducido número total de sus miembros. Los fariseos no estaban solos, ni en influencia ni en número. Los números son de especial interés. Al oír a los cristianos gentiles modernos hablar de los líderes religiosos judíos de la época de Yeshua, uno empieza a sentir que los fariseos contaban con multitudes interminables en Judea y sus alrededores. Josefo permite una visión especial de la cantidad más probable de fariseos vivos durante la época del rey Herodes. Registra un incidente en el que los fariseos se mostraron fieles a Dios y se negaron a jurar lealtad al César. Roma les impuso una multa porque estos mismos hombres no juraron, siendo más de 6,000. Estos eran 6,000. Josefo habla 6,000. Que no todos eran fariseos. Y esto viene de Randall Weiss, Sectas del Nuevo Testamento. Este librito que le leí de aquí. Por cierto, tiene un artículo de los saduceos, pero como ya terminamos la clase, pues ya no se lo voy a leer. ¿Okay? Y después aquí tiene uno de los esenios, los celotes. Vamos a utilizar este librito también. Ya me pasé el tiempo, pero vamos a ver qué dice el diccionario. El griego farisaios, miembros de una secta judía que practicaban una estricta piedad de acuerdo a la ley de Moisés. Los fariseos fueron una secta del judaísmo temprano, llegaron a estar activos alrededor del año 150 antes de la era común y perduraron como una secta separada hasta ser integrados al movimiento rabínico alrededor del año 135 después de la era común. A pesar de que el origen de los fariseos es discutido, podrían datar del periodo del reasentamiento en Palestina, que siguió al exilio babilónico. Después del exilio, el grupo parece haberse constituido en la voz principal del judaísmo después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Los fariseos desarrollaron una tradición de estricta interpretación a la ley de Moisés,
perfeccionando un conjunto extenso de anexos orales a la ley diseñados para mantener la identidad religiosa y la pureza. El término fariseo proviene de la palabra aramea perushim, que significa separar, dividir o distinguir. Greenspoon afirma que la secta emergió de los Hasidim, un grupo de separatistas devotos estrictos conocidos como los rectos o los piadosos. Los fariseos se mantuvieron apartados social y teológicamente de los simpatizantes aristocráticos del helenismo y de los plebeyos incultos. Ellos estaban apartados. A pesar de que una considerable cantidad de información acerca de la secta está disponible en el Nuevo Testamento y otras fuentes de información del primero y segundo siglo después de la Era Común, cualquier conclusión acerca de los fariseos es tentativa por las siguientes razones. 1. La naturaleza y el valor de las primeras fuentes de información acerca de la secta están en debate. 2. El fariseísmo probablemente estaba compuesto por diversos elementos de creencias y prácticas al mismo tiempo, lo cual no permite un entendimiento unidimensional del grupo. Había 7 diferentes facciones. La secta probablemente cambió de forma y función con el tiempo. Por lo tanto, debe tomarse en cuenta el contexto histórico inmediato del momento en el que los fariseos están siendo observados. Lo que les comenté de los padres de la iglesia después de la destrucción del templo, que no hay ni una mención de hipocresía en contra de ellos. Los evangelios, y aquí este recurso nos va a decir acerca de Marcos, las veces que habla de los fariseos, ya tratamos algunas de ellas. Los fariseos plantean una serie de desafíos a Yeshua con la esperanza de entramparlo en su discurso. Estos desafíos se presentan a la mitad del Evangelio de Marcos, justo cuando Yeshua comienza a anticipar su pasión. Demandan señal del cielo, cuestionan la legalidad del divorcio, ellos acompañados de herodianos, de los cuales no se juntaban, ahora se juntaron, preguntan a Yeshua si es lícito pagar tributo al César. Mateo los menciona como generación de víboras cuando vienen con Juan. En el extenso discurso que continúa, Mateo registra la condena de Yeshua a las prácticas fariseas. Ya las leímos, la demostración pública de piedad, filacterias, los flecos, demanda de asientos de honor, la demanda de títulos de distinción. Yeshua refuta las prácticas ofreciendo un modelo de piedad, un modelo diferente de piedad. Continúa una serie de ayes dirigidos a los fariseos, con los cuales condena su práctica de reclutamiento, su juramento y el diezmo. Critica su énfasis en cosas insignificantes de la Torá, mientras ignoran aspectos de mayor importancia. Los acusa de mostrar su apariencia externa de santidad, mientras se consumen en su vanagloria interna. En su registro, Mateo compara a los fariseos con varios grupos, incluyendo a los saduceos, los escribas y los principales sacerdotes. Lucas, aunque el Evangelio de Lucas comparte mucha información con Mateo y Marcos, este Evangelio provee cierto número de registros únicos acerca de los fariseos, muchos de los cuales dan un panorama de los fariseos ligeramente menos contundente. Los fariseos aparecen por primera vez en Lucas 5 del 16 al 17 durante la curación del paralítico. Vamos a ver, aquí hay rasgos. No. Y Juan nos presenta los rasgos positivos de Nicodemo y también de José de Arimatea. La descripción de Josefo acerca de los fariseos se enfoca en su estricta devoción y en la refinada habilidad que tenían en la Torá. Registra sus principales rasgos, indicando que despreciaban los manjares en sus dietas. No les gustaba comer como los saduceos. Seguían la razón, posiblemente a una alusión a la naturaleza pragmática de su postura político-religiosa. Honraban a sus ancianos. Mantenían la relación entre el fatalismo divino y la acción humana. Creían en la inmortalidad del alma. Creían en los castigos y recompensa a la vida después de la muerte. Josefo hace notar que la multitud de plebeyos aceptaron muchas de estas doctrinas a tal punto que incluso los saduceos estuvieron sometidos a cierta medida a los fariseos. Además, describe a la secta, a diferencia de los saduceos, como fraternal, pacífica y con conciencia cívica. Oiga cómo la describe Josefo,
porque Josefo dice que los fariseos eran fraternales, pacíficos y con conciencia cívica, algo completamente distinto a los saduceos, recalcando especialmente cómo algunos de los fariseos intentaron difundir un levantamiento de judíos. Textos judíos adicionales que podrían aludir a los fariseos, pero el valor de estos textos es cuestionado. Escritos rabínicos, los rollos del Mar Muerto, Primera de Macabeos, los Salmos de Salomón, la vida de los profetas, el pergamino del ayuno, el pseudo Filo y el cuarto libro de Esdras. Los estudios recientes acerca de los fariseos pueden ser divididos en tres eras principales. La primera era sigue el enfoque sociológico de Saldarini para entender la historia y actividad del fariseísmo. Geiger sugiere que el fariseísmo consiste en dos escuelas de fariseo. La escuela conservadora del Rabí Shammai, la cual procuraba preservar modelos antiguos de piedad compatibles con la devoción saducea a la Torá en su forma estricta. La escuela liberal del Rabí Hillel, la cual buscaba darle vida al judaísmo, adaptando a la ley a las circunstancias sociales y políticas. La conclusión de Geiger ha influido desde mediados del siglo XIX y ha sido propagada ampliamente en varias formas. Por ejemplo, Wellhausen, en un acercamiento a la tradición de la historia de las religiones, argumenta que el cristianismo del primer siglo fue una respuesta inevitable al deteriorado legalismo de los fariseos. La segunda era buscó corregir el aparente tono antisemita de interpretación. Por ejemplo, Lauterbach continuó con el análisis de Geiger de la división conservadora-liberal dentro del fariseísmo, argumentando que el grupo era un movimiento progresista laico que se levantó en oposición con las tendencias complacientes de la aristocracia sacerdotal, los saduceos. Ginsberg observó que las diferencias entre las dos facciones del fariseísmo estaban menos preocupadas por los compromisos con la Torá escrita y más enfocadas a la audiencia, mientras que la interpretación saducea y shamaita de la ley estaba dirigida a la aristocracia urbana. Las tendencias fariseas más conservadoras estaban dirigidas a la clase agraria sin educación. De esta forma, las diferentes interpretaciones estaban dirigidas a los diferentes sectores. Finkelstein mantuvo la distinción entre los elementos conservadores y liberales del judaísmo, pero argumentó que los fariseos estuvieron en gran parte relacionados con la clase emergente de plebeyos urbanos, mientras que los saduceos mantuvieron una relación con los patricios rurales. Y vamos a ver la tercera era. La tercera era en los estudios sobre los fariseos inició durante la última parte del siglo XX, cuando Rifkin, Defining the Pharisees, y Neusner, las tradiciones rabínicas, avanzaron con el tema discutido empleando métodos históricos críticos para la interpretación de fuentes antiguas. A través de estos métodos, ellos reorientaron el debate indicando las diversas capas de tradición en la literatura rabínica. Aunque Neusner y Rifkin emplearon métodos similares, sus conclusiones fueron fundamentalmente opuestas. Rifkin concluyó que el fariseísmo revolucionó al judaísmo, institucionándolo. Neusner concluyó que el fariseísmo hizo exactamente lo opuesto. Difundió el centro cultural de la experiencia judía, que antes del año 70 era el templo, al ámbito de la vida doméstica, consideró al hogar como el centro de la experiencia religiosa farisea y surgió que el énfasis rabínico principal sobre la comida, el sexo y el matrimonio reflejaba el ámbito restante de control religioso para un pueblo que cada vez más pobre y desvalido. Ya tiene la literatura y me tardé, pero quería leerle esa parte para que usted vea que hablar de fariseos, o no, esa gente que habla del templo ahora son los fariseos actuales. ¿Cuál tipo? ¿Cuál faceta? Había 7. Porque hasta ahora eso somos también nosotros, fariseos por estudiar el templo. Porque somos los templarios fariseos de la orden de San Rico Cortés. Otra broma sarcástica por ahí. Es que, familia, hablar de fariseos, hablar de saduceos, no está fácil. Y necesitamos realmente estudiar, seguir estudiando. Hoy yo solo le presenté un panorama general. Dentro de este panorama general vimos que aún Yeshua, en muchos de sus discursos, él estaba diciendo, hey, todo lo que le digan los fariseos, háganlo. Son los maestros de la ley.
están en la silla de Moisés, ahí se sientan, hay que respetarlo. Ah, pero cuando ellos vienen a la plaza y exigen el respeto, ahí hay que tener cuidado, porque una cosa es lo que Dios les ha dado y otra cosa es lo que ellos exigen. Hagan esto, pero no hagan como ellos. Ellos van a las casas, quieren los lugares de honra, ponen en las plazas a que todo el mundo los salude y le diga, rabino, mi maestro. Y se les llena el ego. No, la pelea con Yeshua no era por lo que los fariseos practicaban, sino por la actitud y cómo ellos estaban desenvolviendo dentro de un mundo. Cuando los fariseos dicen, hey, le dicen a los discípulos, oigan, ¿por qué su maestro se sienta con publicanos y prostitutas? ¿Se acuerda ese pasaje cuando le dicen a sus discípulos? ¿Y por qué su maestro está sentado con publicanos, que eran los cobradores de impuestos, y con prostitutas, que no eran prostitutas o quizás habían sido prostitutas? Porque ellos eran los separados, ellos eran los... No, nosotros no tenemos comunión con nadie, no, pecador. ¿Se acuerda la parábola cuando dice que dos hombres subieron a orar y el fariseo, el publicano decía, apiádate de mí, que soy pecador, ten piedad de mí? Y el fariseo volteaba a ver al publicano y decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano, yo no soy como él, no soy pecador, no soy esto, no soy lo otro. Y Yeshua dice, tengan por seguro que el que está diciendo, ten piedad de mí, que soy pecador, soy el publicano, va a regresar a su casa con el perdón aceptado, que el otro que se está levantando el pecho y diciendo, no, yo no soy como este, y yo no, yo oro y yo hago mis oraciones y yo observo bien la Torá y yo sigo. Así es que tenemos mucho que pensar, tenemos mucho que reflexionar, tenemos mucho que estudiar para aún poder entender la retórica que está teniendo Yeshua. Porque cuando dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, hay una banderita. El Talmud habla de 5 tipos de fariseos hipócritas. Ahora hay que ir a investigar cuáles eran esos 5 tipos. Eso quiere decir que había 2 tipos buenos. Quizás, y muy probablemente quizás, de ahí viene Nicodemo y de ahí viene José de Arimatea. Por eso nos presenta 2 tipos de fariseos que eran buenos. ¿No se había puesto a pensar en eso? Bueno, ahí tiene 2 tipos. Nicodemo y Jesús de Arimatea. De los 7 que había. Familia, regresamos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Espero que haya sido de bendición. Regrese la próxima semana y vamos a hablar acerca de los celotes, los patriotas, los nacionalistas. Y nos vamos a gozar juntos. Shalom, bendiciones. Shalom.